La película de FNAF 2 se acerca peligrosamente hacia nosotros y tenemos mucho de qué hablar sobre ella. Ya vimos el tráiler y lo analizamos por completo, pero es que hay bastante información nueva y fresquita que todavía no se ha contado por completo y que viene de la mano de los mismos actores, actrices y de la directora Emma Tammi. Así que si eres fan de Five Nights at Freddy's y estás súper entusiasmado por ir a ver la película de FNAF este 5 de diciembre, recuerda suscribirte, darle me gusta y comentar, ya que de esta manera estarás atento a cada nuevo video que suba. Sin más dilación, buenos días, tardes o noches. Y empezamos. Bueno, vayamos al grano con todo lo nuevo. Iré puntualizando punto por punto cada cosa nueva, por lo que el video tendrá una pequeña lista en la barra de reproducción con absolutamente todo lo nuevo. Para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre el nuevo actor que fue anunciado para el film, Freddy Carter, quien aparece en un misterioso nuevo clip exclusivo sobre la película, donde se le ve haciendo una especie de nuevo guardia nocturno que estará dentro de este nuevo restaurante de Freddy Fazbear's Pizza. Se desconoce por completo qué personaje estará interpretando este actor, pero debido a su apariencia y o comportamientos dentro del mismo clip visto, muchos empezaron a teorizar sobre qué personaje podría estar interpretando. Algunos tienen la sospecha de que se trata de nada más y nada menos que de Jeremy Fitzgerald, quien probablemente veríamos en esta película en un rol algo curioso, pues podría tratarse de un guardia experimentado que simplemente conoce a fondo el restaurante, pero que decidió dejar su turno o fue atacado por los animatrónicos. Otros especulan que puede que sea una readaptación de Dave Miller, quien en las novelas no sería nadie más que William Afton, pero acá sería una persona completamente distinta. Otra de las cosas que se revelaron es que finalmente se nos confirmó quiénes eran el grupo de personas que vimos al inicio de la película. Estas personas, incluyendo la chica que cae víctima de la marioneta y el camarógrafo, son cazadores de actividad paranormal. Algo similar a como vimos en la cinta de FNAF Plus, pero en este caso en una entrega oficial de Five Nights at Freddy's. Básicamente este es un grupo de cazadores de fantasmas que deciden meterse a uno de los restaurantes antiguos de Freddy Fazbear's Pizza mientras son guiados por este curioso guardia de seguridad. Una de las cosas que me llamó bastante la atención sobre la película es que se confirmó que habrán muchísimos más animatrónicos apareciendo en pantalla para esta edición. Y es comprensible, en la película anterior, además de los 4 principales y Golden Freddy, tuvimos un par de animatrónicos más apareciendo en pantalla en determinadas ocasiones. Sin embargo, para esta segunda entrega, parece que se le hará mucho más énfasis a las diferentes gamas de animatrónicos que hay, desde los Toys, que serán el enfoque principal, los Withered, que ya confirmamos que aparecerán, los Shadows, Puppet, probablemente Balloon Boy y quién sabe si incluyan a algún otro easter egg importante. Una cosa que ha llamado la atención de los fans es que Universal está dándole bastante enfoque a lo que parece será un cambio en el género de Bonnie. En la película anterior nos habían dicho que Bonnie era un niño afroamericano con una máscara de papel de Bonnie. Sin embargo, para esta película han dicho en variadas ocasiones que se trata de una chica. Por alguna razón lo dicen de esta manera, pero es una duda que nos ha dejado rascándonos la cabeza, ya que no sabemos si es que se refieren al animatrónico o al alma del animatrónico. Sea como sea, lo que plantean acá es que probablemente los Withered sean otro set de animatrónicos totalmente distinto y no sean precisamente los de la primera película. ¿Ustedes qué piensan? Esto último que dije tiene bastante con algo que dijo Josh Hutcherson durante el evento de la Comic Con. Y es que él aclaró que para el universo de las películas de FNAF se tiene pensado que existan múltiples y variadas localizaciones y no únicamente las que vemos en la primera y segunda película, confirmando que Freddy Fazbear's Pizza es una franquicia bastante grande y que puede que tenga todo tipo de restaurantes que veamos a futuro. Sería interesante, ya que esto nos daría la oportunidad de conocer diferentes historias basadas en estos restaurantes y cómo conquistaron tantos espacios. Josh también agregó que su animatrónico favorito parece que será Mangle, una decisión
sabia, ya que la verdad es que es uno de los animatrónicos más desperdiciados pero con mejor diseño que hay dentro de la saga. También se mencionó un poco sobre Foxy en esta película y se dijo que él fue una atracción dentro del restaurante que simplemente falló por algún motivo y que poco a poco fueron reintegrándolo pieza por pieza. No sabemos a qué se refieren con esto, pero ya lo veremos. Y nos mencionaron que la pequeña hermana de Mike, Abby, ama la robótica y que está intentando crear amigos nuevos a través de esto, ya que, bueno, obviamente extraña a los animatrónicos de la primera película. Y hablando sobre animatrónicos, en la película se nos aclaró que se hablará bastante sobre un personaje muy importante, y este será Henry, quien estará siendo interpretado por Skeet Ulrich, quien dijo dentro de la Comic Con que su rol estará basado en ser un personaje con un pasado muy importante que involucrará a varios de los otros personajes que ya conocemos. Para el que conozca la historia de FNAF, debe saber que él, al menos dentro del canon de los juegos, se supone que es el cofundador de Fazbear Entertainment junto con William Afton, y que su ausencia en la primera película llamó mucho la atención. Pero con esto se nos dejaría claro que su papel está más que confirmado y parece que tendrá una importancia vital para esta película. También se nos mostró una nueva imagen exclusiva de la película de FNAF, donde podemos ver a Mike sentado en la oficina recibiendo instrucciones de parte de la directora, Emma Tammy, y en el fondo vemos el mapa de esta nueva pizzería, la cual es radicalmente distinta a la del juego original. Parece que el plan será expandir bastante la pizzería y que tenga un enfoque distinto al del juego base. Eso me gusta como concepto. Ya casi para finalizar, Matthew Lillard, quien interpreta a William Afton, mencionó a todos los fans que si querían ver una tercera película, tenían que apoyar el proyecto. De esta manera, todos se pondrán manos a la obra para traer la tercera parte y que veamos definitivamente el regreso de Springtrap, que tanto queremos ver. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, para concluir tenemos este tweet de Johnny Vlogs, quien es un reportero de FNAF, donde menciona que se revelaron bastantes detalles sobre la película que revelaré ahora. La película estará ambientada un año después de la primera película, lo que la convierte en una secuela. Las historias sobre lo que allí ocurrió se han transformado en una leyenda local extravagante que inspiró el Fall Fest. Mike y Vanessa le han ocultado a Abby la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos. Esto es interesante ya que parece que los destruyeron. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadenará una aterradora serie de acontecimientos que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy y desatarán un horror olvidado hace mucho tiempo y oculto durante décadas. Bueno, esta es gran parte de la información que tenemos hasta el momento sobre la segunda película de FNAF. Puede que varios otros detalles se nos vayan informando poco a poco, pero de momento esto es todo lo que tenemos para decir. Parece que es bastante, de hecho, muchísimo más de lo que tuvimos en su tiempo para la primera película. Pero quiero saber abajo qué opinas tú sobre este film. ¿Te llama la atención? ¿Piensas que es mucho mejor que la primera película? Te estaré leyendo. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.